Entonces, mi nombre, como lo dijo la doctora, es Pablo Ramón Gil Torres. Yo soy médico internista y neumólogo. Y esta primera diapositiva es la de confluencia de intereses. Esta charla es patrocinada por Boehringer Ingelheim. Sin embargo, ellos no han tenido ningún tipo pues de presión para reportar ningún tipo de información en esta charla. Por el contrario, ha sido una compañía farmacéutica que a mi juicio siempre se ha encargado del desarrollo y de la promoción de las enfermedades pulmonares y sobre todo de su tratamiento. Estas son las conferencias, las empresas de la industria con las que he tenido relación previamente. Actualmente mis empleadores son el Policlínico de Lolaya y Colsanitas Medicina Prepagada, y no tengo ni tendré ningún tipo de relación con la industria tabacalera. Para desarrollar la temática de la noche de hoy, en primer lugar vamos a hablar de una introducción, un poco de la mineralogía del sílice, hablaremos un poco de la fisiopatología de la silicosis, también hablaremos de las formas de presentación clínica, qué complicaciones puede tener esta enfermedad, formas de prevención y tratamiento, y finalmente hablaremos de unas breves conclusiones. Entonces, comenzamos desde un principio hablando de que la silicosis es una enfermedad pulmonar fibrosante que es producto de la inhalación del dióxido de silicio cristalino libre, o también conocido como sílice. A pesar de ser una de las causas conocidas más antiguamente de enfermedad pulmonar, su carga sigue siendo alta. Hay escritos que datan desde el año 430 a.C. por Hipócrates, en donde ya se hablaba de esta enfermedad, y de hecho en la historia de la medicina laboral ha tenido bastante impacto, porque al inicio se describe esta enfermedad, se conocía como la tisis de los mineros, dado su correlación obviamente con la tuberculosis en los empleados que se dedicaban a la minería. Recordemos que finalizando el siglo XVIII y comenzando el siglo XIX, disculpe, 19 18 y 19, la minería, sobre todo la minería de oro, era parte importante de la economía colombiana, y muchas oportunidades, pues al no tener conocimiento con respecto a la etiología de esta enfermedad, se le achacaba la silicosis como si fuera una tuberculosis, y una tuberculosis asociada a los mineros. Y de esa manera, pues, se creía que esta era causada por los malos hábitos de higiene, por la pobreza, por el hacinamiento de estos trabajadores. Sin embargo, con el desarrollo de la infectología, el descubrimiento del bacilo de Koch y más adelante los desarrollos de investigación acerca de la silicosis en Europa sobre todo, se comenzaron o nos comenzaron a, los médicos se comenzaron a dar cuenta que no es una enfermedad puntualmente infecciosa, sino que probablemente estábamos ante la presencia de la neumococenosis más frecuentemente vista. Recientemente se han descrito brotes de la enfermedad en países como Australia, Turquía, Israel y Estados Unidos, en industrias modernas de fabricación de jeans, también mesas de trabajo y pulidos de joyas. Esta enfermedad infortunadamente no tiene un tratamiento efectivo, su presentación y curso clínico son variables, puede cursar con distintos niveles de gravedad, y por ello es clave la prevención y el diagnóstico precoz. Entonces, aquí tenemos una microfotografía de luz polarizada en donde identificamos unas células de color verde que son macrófagos, que contienen dentro de las mismas unas cristales de birrefringentes, que son los cristales de sílice. Estas células de macrófagos fueron extraídas de un lavado broncoalveolar de sujeto de 27 años, que era albañil, y que presentaban síntomas de silicosis. Aquí vemos una fotografía de microscopía electrónica de barrido, en donde vemos una célula mononuclear, puntualmente un macrófago, con varios cristales de sílice dentro de su citoplasma. Y es que para hablar de silicosis, primero tenemos que hablar del sílice. El sílice también es conocido como dióxido de silicio y representa aproximadamente el 50% de la corteza terrestre, y es el componente principal de más del 95% de las rocas. El sílice cristalina, bueno, el sílice puede tener varias formas. La forma más común es la forma cristalina, que es la que más estudios ha tenido con relación al desarrollo de fibrosis. También existe una forma amorfa, y también existen unas nanopartículas de sílice que en los últimos años se han venido describiendo también como causantes de la enfermedad. Pero es en esta gráfica donde vemos cómo es la configuración atómica de los cristales de sílice. Son básicamente tetraedros de silicio unidos con oxígeno, que tienen una configuración pues, geométrica, a diferencia de la configuración amorfa del sílice pues, amorfo. Si se combinan con otros elementos, estos minerales se denominan silicatos, como por ejemplo el amianto, el tanco y la caolina, y existen varios polimorfismos del sílice cristalino, como por ejemplo el alfa cuarzo, el beta cuarzo, la trimidita, la cristobalita, la coesita y la stishovita. La forma más tóxica y común es el alfa cuarzo.
También la trimidita y la cristobalita se correlacionan con enfermedad. De hecho, en algunos estudios se ha encontrado como tiene más potencial fibrogénico la trimidita, posteriormente la cristobalita y finalmente el alfa cuarzo. Sin embargo, pues el alfa cuarzo es el que más se encuentra en el medio ambiente. Para generar un daño pulmonar, las partículas de sílice deben tener un tamaño menor a 5 micras de diámetro, que es lo que se conoce como sílice cristalina respirable. Y esa es la que llega a las vías aéreas periféricas, o sea, los bronquiolos que tienen un tamaño menor a 2 milímetros, que se conocen como vía aérea pequeña. Esas partículas se generan cuando los procesos industriales aplican presión a materiales que contienen sílice, como el corte, el triturado o la molienda, como por ejemplo lo vemos aquí en la fotografía a mano izquierda. La exposición a sílice puede pasar desapercibida en el lugar del trabajo debido a que es incoloro, inodoro y no es irritante y no causa efectos inmediatos de la salud si la inhalación es a concentraciones bajas. Sin embargo, la edad de las partículas de sílice influyen en su posible toxicidad. Posiblemente el cuarzo, sobre todo que es más fresco, tiende a generar mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno que el cuarzo antiguo. Ahora, la trituración da mayores radicales de sílice y de óxido de sílice que pueden reaccionar con el agua y pueden producir radicales inclusive más dañinos como el radical hidroxilo. Las partículas también poseen propiedades piezoeléctricas, es decir, que bajo presión aplicada los cristales tienden a adquirir polaridad eléctrica. Y esto es muy importante para entender por qué una silicosis crónica simple se vuelve una silicosis crónica complicada. Más adelante vamos a ver cómo esa carga eléctrica genera que haya una tendencia a la confluencia de estos nódulos silicóticos y de esa manera la forma de unas pseudomasas en ambos lóbulos superiores. Existe también una citotoxicidad directa debido a que las partículas reaccionan con las células residentes y causan una peroxidación lipídica de las membranas. Y existe también descrito un fenómeno del polvo hiperactivo. Y es que básicamente cuando hay una unión del sílice con otros polvos no fibrogénicos, disminuye su toxicidad. Y eso explica por qué en algunas descripciones epidemiológicas, trabajadores de ciertas industrias, por ejemplo la cerámica, que tiene pues exposición a sílice, tal vez no tengan tanto desarrollo de silicosis como trabajadores de otras industrias como las minas de tungsteno y estaño, en donde la unión de estos polvos hacia el sílice los hace muchísimo más tóxico. En la fotografía aquí a mano derecha nuevamente vemos una corte histopatológico con una microscopía de luz polarizada en donde vemos los cristales birrefringentes. Históricamente la silicosis se ha correlacionado principalmente con tres industrias. Esta es la primera, que es la minería, la segunda es la fabricación de túneles y finalmente los trabajadores de las canteras. Sin embargo, en los últimos años, múltiples reportes de caso y seguimiento han descrito más de una industria también implicada. Por ejemplo, en los Estados Unidos se han encontrado como en una descripción en el año 1993, casi 121.000 trabajadores estaban expuestos a concentraciones elevadas de sílice cristalina respirable y se produjeron entre el 87 y el 96 entre 3.600 y 7.300 casos de silicosis de manera anual. Sin embargo, se había visto una reducción progresiva de la mortalidad. En los trabajadores mineros de oro en Sudáfrica se hizo esta descripción en donde se han identificado proporciones significativas de silicosis en autopsias, aumentando en el seguimiento entre el 3 al 32% de los mineros entre el año 1975 y el año 2007. En Brasil también se ha descrito en la zona minera de Minas Gerais bastantes casos de silicosis. Entre el año 1978 y 1998 se describieron aproximadamente 4.500 casos. En China también se han descrito múltiples casos de silicosis. De hecho, cuando uno hace la revisión de la literatura, se encuentra como China es el país con mayor número de pacientes reportados, con más de 500.000 de casos registrados entre el 91 y el 95 y 6.000 casos nuevos en ese periodo de tiempo, con más de 24.000 muertes. Finalmente, en Australia también se han encontrado brotes de la enfermedad que han llamado nuevamente la exposición o la atención con respecto a la exposición de polvo. Y es que esta variabilidad en la presentación de la silicosis también tiene que ver con el promedio ponderado por tiempo que tienen los trabajadores al sílice. Y es que hay que recordar que obviamente el principal factor de riesgo para padecer de la enfermedad es la exposición a sílice cristalina respirable. Aquí tenemos como
hizo estudios en distintos países en donde se encontraba este promedio ponderado por tiempo, TWA por su abreviatura en inglés, que no es más que la concentración promedio ponderada para un trabajo que tiene 8 horas de turno durante 5 días a la semana, que es aproximadamente 40 horas, y vemos como la República Democrática de China es la que tiene más valores de exposición a sílice mediante esta medida, y eso explica por qué es probablemente el país con más casos de silicosis a nivel mundial. En el caso de la península ibérica, aquí vemos cómo casi que en todas las comunidades autónomas se han hecho descripciones de silicosis en los últimos años, y aquí vemos cómo esos nuevos diagnósticos de silicosis vienen aumentando de manera progresiva en este artículo de la revista de la Asociación Colombiana de Neumólogos de España. Y bueno, ¿qué pasa en Colombia? Infortunadamente nosotros, no tenemos un registro y esta no es una enfermedad de notificación obligatoria al sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces nos toca que irnos a revisar la literatura. Esta fue una revisión que me encontré en una revista de salud pública, en donde se hacía una revisión narrativa de la silicosis, o conocida en ese momento como tisis de los mineros. Recordemos que se le achacaba la enfermedad a la tuberculosis de los mineros antes de los años 30, cuando ya comenzó a describirse como una enfermedad ocupacional. En esta revisión se hace esta descripción en donde se hizo un reporte de los casos de silicosis y su correlación con la edad y también con el tiempo de trabajo en mineros de Suezca, en el departamento de Cundinamarca, en el año 1953. Aquí vemos arriba el umbral de la edad, abajo el tiempo de los años de trabajo que tenía cada uno de los trabajadores, desgregados de 0 a 9 años, 10 a 19 años y 20 a 29 años. En cuanto a la edad, definitivamente entre mayor edad hay mayor probabilidad de padecer silicosis, y obviamente un silicosis de mayor grado, siendo obviamente entre mayor tiempo que ustedes trabajen o que los mineros trabajaban más bien en las minas, aumentaba también la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Una investigación o publicación un poco más reciente en la revista del Instituto Nacional de Salud de Colombia, que se llama Biomédica, evaluó la exposición a polvo de carbono y de sílice en sitios de minería subterránea en 3 departamentos de Colombia. Esa publicación buscó estimar la prevalencia de neumoconiosis y sus factores asociados en mineros de carbón en 31 empresas de Boyacá, Cundinamarca y norte de Santander, y se encontró la prevalencia de neumoconiosis entre 476 mineros evaluados era casi de 1/3, con mayor asociación en empresas medianas. Se describían como empresas medianas las que tenían entre 50 y 100 trabajadores. También se encontró mayor asociación a exposición a polvo de carbón, obviamente a antigüedad mayor de 25 años, y se hicieron 476 monitorizaciones ambientales donde se evidenciaron una alta exposición a sílice según una medida que se llama el índice de riesgo, que es básicamente dividir la concentración evaluada en miligramos por metro cúbico sobre el valor límite permitido para nuestro país. Aquí vemos una gráfica de la prevalencia y de las descripciones de exposición a sílice en estos grupos de mineros, y se encontró como gran parte de ellos tenían niveles altos, graves o críticos, estos medidos por este índice de riesgo. Recordemos que el índice de riesgo evaluaba la concentración medida versus el límite máximo permitido. Aquí existe otra investigación que les quería traer. Esta la traje del repositorio de investigaciones de la Biblioteca de la Universidad del Rosario, y básicamente fue una publicación que determinó evaluar la exposición laboral a sílice en empresas de Colombia de diferentes sectores económicos. El autor es un ingeniero con doctorado, el doctor Santofimio, y estudió buscar la exposición laboral a sílice y el nivel de riesgo en empresas afiliadas a una ARL. Se hizo una corte transversal sobre 239 mediciones de higiene industrial de 159 empresas. Recordemos que las empresas que tienen exposición a sílice tienen que hacer mediciones de su calidad de aire. Esa medición se hace con un muestreador de polvo gravimétrico personal. Y recordemos también que para Colombia el nivel máximo permisible de exposición es de 0.025 miligramos por metro cúbico, y para el polvo de sílice puntualmente, y para el polvo respirable de 3 miligramos por metro cúbico. Se encontraron que las actividades económicas con mayores concentraciones de polvo de sílice fueron la minería y actividades extractivas, con este valor de 6.34, mantenimiento industrial, montajes electromecánicos y civiles con 1.31, la maquinaria metalmecánica, electrodomésticos y equipos con 0.096, construcción por 0.712. Entonces, como podemos ver, todos se saltan y de lejos
este límite máximo permisible de exposición. Y aquí vemos en una gráfica disgregada, en una tabla, las actividades económicas, y aquí el máximo de exposición, y vemos que gran parte de ellas, si no casi que todas, con muy escasas excepciones, tienen exposición a niveles altos de sílice, y recordemos que ese índice de riesgo, dividir la concentración medida sobre el límite máximo permitido, también estaban por encima de la unidad, lo cual configuraba un riesgo bastante alto. Y es que se han descrito múltiples factores de riesgo industriales o de trabajos industriales como causantes de sílice y también otros trabajos. Entonces se ha encontrado como las limpiezas con chorro abrasivo o también el hecho de trabajar en agricultura, la manufactura de ladrillos o de cemento, la cerámica, la construcción, la producción de jeans, sobre todo ahorita cuando se utiliza esta técnica de chorro abrasivo o de sandblasting, la manufactura dental, las excavaciones, la manufactura de fibra de vidrio o de vidrio, el fracking hidráulico, la manufactura de hierro o la fundición o las minas de hierro, también la producción de joyas, la minería, entre otras se han descrito también como causantes de silicosis, la reparación de encineras o la producción de ornamentos a base de piedra, la manufactura de pintura, también el trabajar en canteras, la construcción de vías o la reparación de vías, también los reparadores de barcos, la producción de cosméticos y de jabones, la fabricación de mesones a base de piedra, también las fábricas de acero, la realización de túneles e inclusive la incineración de desechos se han descrito como causantes de silicosis. En los últimos 20 años se han hecho múltiples descripciones en la literatura con respecto a industrias que no se habían descrito previamente como causantes de silicosis o que habían caído en el olvido. Esta es una primera que fue descrita en esta investigación entre el 85 y 87 de casos de silicosis en trabajadores de lápiz de pizarra. También existen varias publicaciones en distintos países en albañiles. De la misma manera, en los trabajadores de metal, en los mineradores de metal, también se han descrito brotes de silicosis. También se han descrito brotes de silicosis en trabajadores de molinos de agate. Recordemos que el agate es una piedra semipreciosa que se emplea en la manufactura de joyas, principalmente en el Medio Oriente y también en Asia. De la misma manera se han descrito casos de silicosis en trabajadores de chorro de arena para jeans. Recordemos que todos estos jeans que tienen sus motivos y su trabajo ha sido realizado a través de chorros de arena y estos aumentan la probabilidad de padecer silicosis de los trabajadores. También se han descrito casos en suministros dentales, en manufacturas eléctricas o de cables eléctricos, de la misma manera en manufactura de mesones artificiales de piedra, lo mismo también en el trabajo con chorro de arena, en trituradoras de piedra y finalmente también en trabajos con piedras preciosas y semipreciosas. Han habido unos reportes de caso que son poco frecuentes, pero que en mi práctica de neumólogo los veo con relativa frecuencia como causante de silicosis, y una de ellas es la exposición al humo de leña. El humo de leña, dependiendo obviamente de la cocina y de cómo se configure la cocina, también puede aumentar la exposición al sílice y desarrollar silicosis, y obviamente la neumoconesis de humo de leña, que actualmente conocemos como EPOC. Y he encontrado también casos de silicosis con exposiciones que no siempre son tan reconocidas, por ejemplo, los trabajadores que conducen en vías terciarias o las personas que están expuestos a bastante polvo, sobre todo en estas vías que no están pavimentadas, también tienen un aumento de riesgo de exposición al polvo de sílice y de esa manera pues del desarrollo de la enfermedad. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, esto es una enfermedad exposicional. Básicamente las partículas en su ambiente laboral ingresan hacia las vías respiratorias. Recordemos que las que tienen menos de 5 micras son las que llegan hacia el bronquiolo, hacia la vía aérea pequeña. Y estas son básicamente controladas, esta exposición, a través de la activación de todas estas células, macrófagos, neutrófilos, linfocitos T, linfocitos B, y pueden generar múltiples grados de daño. Se pueden presentar bronquitis o inclusive daño pulmonar, enfisema o finalmente el desarrollo de neumoconiosis. Ahora, hablando de la silicosis, la célula pulmonar que es clave en el desarrollo de la enfermedad es esta que vemos por acá y es básicamente el macrófago.
Y es que recordemos que el macrófago alveolar o célula del polvo es tal vez una de las células del sistema inmune innato más importantes en el desarrollo de la defensa pulmonar ante los xenobióticos. Y entonces, ¿qué sucede? Básicamente, ese cristal de sílice es reconocido por un receptor scavenger o un receptor depurador que se conoce como el receptor marco en la membrana de la célula mononuclear. Ese es endocitado a través de un fagosoma y ese fagosoma se une a un lisosoma con el objetivo de poder destruir esa partícula. Eso se conoce como el fagolisosoma. Sin embargo, recordemos que el sílice pues, no puede ser destruido por ese fagolisosoma. Eso da lugar a una destrucción de ese lisosoma, a una liberación de sus productos dentro de la citoplasma del macrófago, y eso va a dar lugar a varias cascadas inflamatorias. En primer lugar, se produce un aumento de las especies reactivas de oxígeno y una activación de estas moléculas que en conjunto se conocen como inflamosoma, con activación de la caspasa, y de esa manera la producción de distintas sustancias inflamatorias, entre las cuales la interleuquina 1 beta y la interleuquina 18 hacen parte bastante importante. Y aquí vemos otras sustancias que también se producen, que hacen parte de la inflamación y finalmente de la fibrosis, como por ejemplo la osteopontina, como por ejemplo el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor transformante de crecimiento beta y la interleuquina 1 beta, que generan activación de los fibroblastos, depósito de colágeno, de matriz extracelular y finalmente el desarrollo de fibrosis. Histopatológicamente lo vemos de esta manera y es básicamente con el desarrollo de unos nódulos silicóticos en donde hay múltiples espirales de colágeno, sobre todo en el centro, y hay un collar prominente periférico que vemos aquí en la tinción un poco más oscuro, mucho más negro, que son básicamente macrófagos que están cargados de polvo. Y en este caso pues estamos hablando de una exposición aguda. Cuando la exposición ya es crónica, el depósito de colágeno se hace mucho más evidente, esos macrófagos de polvo se pierden y de esa manera pues tenemos esos nódulos silicóticos cronificados. Ahora, la sílice se ve a través de la microscopía de luz polarizada como unos cristales birrefringentes, que son estos que observamos aquí gracias a este tipo de microscopía. Y en el caso de las exposiciones a abundancia de sílice, podemos observar casos agudos que conocemos también como silicoproteinosis. Recordemos que el macrófago es la célula que se encarga de la depuración del surfactante. Debido a que se daña su función, no se depura ese surfactante que se produce normalmente por las células alveolares, y de esa manera comienza a acumularse un material proteináceo y también de detritos celulares, y se desarrolla esa silicoproteinosis o silicosis pulmonar aguda. Aquí vemos cómo las luces alveolares están ocupadas por esos detritos celulares y por ese material proteináceo en un paciente que tenía exposición aguda. Bueno, la presentación clínica va a variar dependiendo de la exposición. Entonces, dependiendo sobre todo de la intensidad, para poder hacer una evaluación de la intensidad de la exposición está esta fórmula, que es la dosis acumulada de sílice, en donde tenemos una fracción de polvo respirable, se multiplica por el porcentaje de sílice libre en miligramos por metro cúbico, y finalmente los años de exposición. La fracción de polvo respirable es aquella que es capaz de alcanzar los alvéolos. Recordemos que entre más pequeña la partícula de sílice, más probabilidad de llegar a las vías aéreas distales. Se calcula que más o menos un 30% de partículas de 5 micras llegan al alvéolo y un 100% de las partículas que tienen un tamaño de una micra. Existe este otro concepto que es el valor límite ambiental, que para Colombia ya les había comentado, es de 0.025 miligramos por metro cúbico para sílice cristalina, es decir, para el cuarzo y la cristobalita. También hay unos factores individuales que pueden dar lugar al desarrollo de la enfermedad, como por ejemplo el depósito y la persistencia del polvo inhalado, la pérdida de eficacia de los mecanismos de defensa y de aclaramiento. Hay factores genéticos que de hecho se vienen investigando en los últimos años. El tabaquismo es bastante significativo y es bastante descrito dentro de la literatura como causante o agravante del desarrollo de silicosis, y también la tuberculosis. Hablando de la presentación clínica, las formas clínicas de la silicosis se dividen dependiendo del tiempo de exposición. Básicamente son tres grupos: aquellas que son crónicas, que son estas tres primeras, cuando la exposición ha sido mayor de 10 años, la acelerada, cuando el desarrollo de la enfermedad se produce entre 5 y 10 años, y la forma aguda, cuando se produce en menos de 5 años.
Estas se caracterizan por distintos hallazgos que vamos a ver más adelante en la radiografía, puntualmente inicialmente en la tomografía, y también dependiendo del grado de exposición y del tiempo de evolución, los síntomas pueden ser desde muy agudos, para el caso de la silicosis aguda, como síntomas sistémicos como fiebre, decaimiento, o inclusive puede cursar el paciente sin ningún tipo de síntomas en las formas crónicas y encontrarnos con la enfermedad solamente con base en hallazgos radiológicos. Entonces, según el tiempo de evolución, aquí tenemos una fotografía de 2 radiografías de tórax y un corte coronal de una ventana para pulmón de un paciente afectado por una silicosis aguda o silicoproteinosis. Esta Perdón, creo que dejó dígame. de transición diapositiva. Por favor, apaguen los micrófonos las personas que... Perdón, discúlpeme, doctor. No te preocupes, no, creo que a alguien se le abrió el micrófono, gracias. Listo. Entonces aquí estábamos hablando de la silicosis aguda. Recordemos que en ese caso la exposición es menor a 5 años. Este caso es un paciente en donde tenía exposición significativa. Estas 2 radiografías tienen 4 meses y básicamente lo que observamos son opacidades con densidades de consolidación de predominio hacia los lóbulos superiores. Aquí vemos otra característica y es el empedrado. El empedrado es un hallazgo radiológico que se caracteriza por vidrio esmerilado y un engrosamiento de septos interlobulillares. Aquí tenemos otro ejemplo de un caso de silicosis pulmonar aguda. Nuevamente vemos ese empedrado, aquí es un poco más fácil de ver. En radiología torácica nosotros definimos el empedrado como el vidrio esmerilado, que son áreas en donde hay densidades mayor. Aquí vemos un pulmoncito, un sector del pulmoncito normal. Obviamente vemos esas opacidades, ese blanco muchísimo más evidente en el resto de los campos pulmonares, y con estas lineecitas que son básicamente el engrosamiento de septos interlobulillares que se produce por la inflamación asociada pues a esta silicoproteinosis. Como les explicaba, usualmente esta se evidencia con síntomas agudos como fiebre, cansancio, pérdida de peso, inclusive puede haber falla respiratoria aguda, y se ha descrito de manera común en los pacientes que trabajan con exposiciones bastante significativas en sandblasters, en minas de cuarzo, también trabajadores de túneles y de la industria de detergentes. La siguiente forma, que es esta, que es la acelerada, esta sí se divide, obviamente se tiene que diagnosticar dependiendo del tiempo. Aquí vemos una progresión radiológica desde la línea de base hasta 36 meses, en donde vemos un paciente que pasa de tener solamente unos nódulos silicóticos hacia los lóbulos superiores. Esos nódulos después tienden a coalescer hacia los segmentos posteriores de los lóbulos superiores y finalmente forman estas pseudomasas por encima de 10 milímetros, que se conoce ya en este estado como fibrosis masiva progresiva. Como ustedes se dan cuenta, los nódulos al inicio son dispersos, se describen como perilinfáticos hacia los lóbulos superiores y después tienden a coalescer. ¿Por qué coalescen? ¿Por qué se unen? Recuerden, el cristal de sílice tiene una carga eléctrica y esa carga eléctrica da lugar a que esos nódulos que están distribuidos de manera hacia los lóbulos superiores perilinfáticos tiendan a unirse y por eso se ven esas retracciones y esa formación de esas pseudomasas hacia los lóbulos superiores. Cuando esa evolución se da entre los 5 a 10 años, consideramos que la silicosis es acelerada. Ahora, hablando de las formas crónicas tienen 3 subclasificaciones. Aquí vemos una forma que se conoce como forma crónica simple, en donde las características son esos nódulos perilinfáticos de predominio hacia los lóbulos superiores. Aquí vemos mucho mejor esos nodulitos. No se ven lesiones nodulares mayores a 10 milímetros, estas siempre son menores a 10 milímetros. Y aquí en el corte coronal de la ventana paramediastino vemos unas calcificaciones de los ganglios linfáticos mediastinales. Lo clásico es que sean calcificaciones en cáscara de huevo. En la forma crónica complicada, que antes se le conocía como conglomerada o fibrosis masiva progresiva, lo que observamos es que esos nódulos iniciales tienden ya a coalescer y forman estas pseudomasas nuevamente hacia los lóbulos superiores. Estas de características sobre todo se ubican en los segmentos posteriores de ambos lóbulos superiores, lo cual nos ayuda un poco a diferenciarlos de la sarcoidosis. Recordemos que la sarcoidosis también genera nódulos perilinfáticos y también hacia los lóbulos superiores. Y aquí vemos muchísimo mejor caracterizadas esa calcificación de los ganglios mediastinales, en donde vemos una corteza calcificada, una médula no calcificada. Esto es lo que se conoce como el patrón de calcificación en cáscara de huevo.
Esta forma crónica complicada previamente se le conocía como fibrosis masiva progresiva. Sin embargo, esta fibrosis masiva progresiva no es específica de la silicosis. Obviamente, dependiendo de la población que uno evalúe, pues piensa más en silicosis, pero hay que recordar que también la fibrosis masiva progresiva se ha descrito en casos de sarcoidosis y en casos de neumoconiosis de los mineros del carbón. Como el principal diagnóstico diferencial de esta fibrosis masiva progresiva es la sarcoidosis, aquí yo les tengo unas claves diagnósticas para diferenciarlos de la silicosis simple o de la silicosis complicada. Obviamente en ambos casos la exposición ocupacional es clave. En el caso de la silicosis crónica simple, o nodular simple, recordemos que el agrupamiento de los nódulos tienden a ser hacia los segmentos posteriores de los lóbulos superiores. Es más común esos nodulitos perilinfáticos en la sarcoidosis que sean más bien parailiares, y en el caso de la sarcoidosis puede haber hallazgos de fibrosis como engrosamiento nodular septal o engrosamiento de las cisuras o opacidades reticulares que no se ven en la silicosis. En el caso de la silicosis crónica complicada o fibrosis masiva progresiva, uno piensa un poco más en sarcoidosis cuando esos pseudomasas son periliares y mucho más en silicosis cuando son localizados en los segmentos posteriores de los lóbulos superiores. Las masas tienden a calcificar o a cavitar en la silicosis, hallazgos que no son tan frecuentes en la sarcoidosis, pero también se pueden ver, y ese es un hallazgo importante, y es que la sarcoidosis no genera enfisema paracicatrizal, como si lo hace la silicosis. Y aquí vemos una foto de ese enfisema, aquí vemos cómo existe una conglomeración de estos nódulos silicóticos y un enfisema paracicatricial, que es el que vemos aquí paraseptal hacia la pleura mediastinal en esta tomografía de tórax. Finalmente, tenemos aquí otra forma crónica, que es básicamente la fibrosis pulmonar intersticial, y esto es básicamente la consecuencia de la exposición crónica al sílice. Aquí vemos un paciente o una foto de una tomografía de tórax en su ventana de pulmón de un paciente expuesto a sílice, en donde observamos un engrosamiento de septos interlobulillares de predominio basal y subpleural. Este patrón lo conocemos como el patrón de neumonía intersticial usual. En este caso ha sido asociado a un paciente de exposición con sílice. Pero lo que vemos en la práctica clínica generalmente no es lo que uno lee en la literatura, y es que los pacientes no se leen el libro. Entonces esto es una fotografía de un paciente personal que vi en uno de mis trabajos, en donde tenemos una forma de silicosis crónica simple. Aquí vemos múltiples nodulitos, algunos de ellos que son perilinfáticos, con las calcificaciones en cáscara de huevo, pero también encontramos un área de fibrosis en donde hay pérdida de volumen con un engrosamiento de septos interlobulillares, algunas bronquiectasias de tracción y una pérdida de volumen que se ve como opacidad en vidrio esmerilado. Ahora, no están descritas dentro de las formas clásicas, pero cuando uno hace la revisión en los textos de radiología, también se encuentra que la exposición a sílice respirable puede dar lugar a otros hallazgos como engrosamientos de las paredes bronquiales o inclusive engrosamientos de la pleura o derrame pleural. Entonces hay que tener presente que estos son otros hallazgos que no son tan frecuentes, pero que también se pueden presentar en este grupo de pacientes. Y entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de silicosis? Esta, que es la normativa de la Asociación Española de Neumología, nos propone el siguiente algoritmo diagnóstico. En primer lugar, esencial, la exposición laboral. Entonces hay que preguntar todos estos trabajos que yo les mencioné al inicio de la presentación, recordar nuevamente la exposición a humo de leña. Las personas que han cocinado con leña por largo tiempo tienen también probabilidad, o los que han trabajado en carreteras terciarias. Para este algoritmo, el primer examen a tomar es una radiología simple de tórax, y si es normal se excluye la silicosis, pero si se encuentra normal, ya vamos a hablar con esta, que es la clasificación para evaluar la probabilidad de silicosis que está dada por la Organización Internacional de Trabajo, y si se excluyen otras opciones, pues llegamos al diagnóstico. ¿Qué diagnósticos diferenciales nos pueden hacer confundir cuando estamos en el caso de una silicosis? Pues están la tuberculosis mirial, las infecciones fúngicas, ya les mencioné la sarcoidosis, la fibrosis pulmonar idiopática o la carcinomatosis linfangítica. Si no se logran excluir esas otras opciones, la normativa de la Asociación Española habla de tomar una tomografía, y si en la tomografía es característica, pues hacemos el diagnóstico de silicosis, pero si no es característica, hay que tomar biopsias o muestras para evaluación histopatológica. La realidad es que en la práctica clínica, pues a los neumólogos esto no nos llega así como uno lo lee en el texto de los españoles, sino generalmente nos llegan los pacientes ya con la tomografía de tórax. No obstante, hay que recordar que es la rayos X de tórax
la que puede ser la puerta de entrada para el diagnóstico de la silicosis. Aquí vemos dos casos de radiografías de tórax en proyecciones posteriores en donde vemos un patrón nodular con nódulos del intersticio, de localizaciones en los lóbulos superiores, y aquí vemos un par de pseudomasas localizadas hacia los segmentos superiores. Este era un caso de silicosis crónica simple y un caso de silicosis crónica complicada. Para hacer el seguimiento de estas radiografías, la Organización Internacional de Trabajo y en general para la neumoconiosis ha propuesto unos criterios de descripción de radiografías, sobre todo que manejan mucho más los médicos de salud ocupacional, que se llaman los criterios ILO o de la Organización Internacional del Trabajo. A continuación me permito explicar un poquito de esto. Yo sé que me estoy moviendo en arena movediza porque probablemente ustedes, médicos laboristas, saben muchísimo más de esta clasificación que yo, pero bueno, me di a la tarea de hacer el estudio más o menos de cómo se hace este reporte. Hay que recordar el reporte o la normativa para reportar las radiografías de tórax en el caso de neumoconiosis fue actualizada hace 2 años por la Organización Internacional del Trabajo, y básicamente lo que se busca es describir la forma, el tamaño y la profusión de las lesiones en los pacientes que se sospecha neumoconiosis. Cuando esas lesiones están por debajo de 10 milímetros, se utiliza esta clasificación. Dependiendo de si son redondeadas, se habla cuando son menores de 1.5 milímetros, la letra P, Q cuando son entre 1.5 y 3 y R cuando son entre 3 y 10 milímetros. Y cuando la forma de esas lesiones es irregular, no es nodular, no es redondeada, se considera la letra S cuando es menor de 1.5 milímetros, entre 1.5 y 3 se considera la letra T y la letra U en el caso de 3 a 10 milímetros. Usualmente se utilizan 2 letras para evaluar la forma primaria y el tamaño primario y la forma secundaria y el tamaño secundario. También en el reporte se hace una descripción de qué zonas están comprometidas, ya sea a la izquierda o a la derecha, dividiendo el tórax en tercios, tercio superior, medio e inferior, y finalmente la profusión se clasifica en 4 categorías que va de 0 a 3. Esto es comparando la radiografía con un banco de radiografías que proporciona la Organización Internacional del Trabajo, y esa subclasificación de la profusión se le pone 2 números. El número principal o el inicial es el número en el cual se parece mucho más la radiografía. Aquí vemos cómo va aumentando en su valor de 0, 1, 2 y 3, dependiendo de si se ven o no se ven los márgenes vasculares o se ven mucho más las lesiones redondeadas o nodulares. El segundo número de la subclasificación pues hace referencia a básicamente la subclasificación a la cual más se aproxima dependiendo del ojo pues, del evaluador. Finalmente, las opacidades que son mayores a 1 centímetro se clasifican, o a 10 milímetros, se clasifican con letras mayúsculas, A, B y C. A para aquellas que tienen un tamaño de 1 a 5 centímetros, B para aquellas que tienen un tamaño entre 5 centímetros hasta la zona superior derecha, y cuando el área es mayor a la zona superior derecha se considera la letra C. Y aquí les quería mostrar cómo se utilizan las letras dependiendo de cuáles son las lesiones principales y cuáles son las secundarias. Aquí se pone la letra QQ porque en su mayoría son lesiones redondeadas, menores de 1.5 milímetros. Aquí se pone la letra Q primero porque las redondeadas son las más frecuentes, menores a 5 milímetros, pero la T también porque tenemos lesiones que son irregulares entre 1.5 milímetros. Aquí tenemos la letra T porque las irregulares son las más frecuentes, entre 1.5 y 3 milímetros, y la letra Q porque hay unas zonas redondeadas pero son menos frecuentes, y aquí tenemos la letra TT porque lo que predominan son esas lesiones irregulares. Entonces, así es como el radiólogo certificado hace la revisión de las radiografías de tórax, me imagino también algunos médicos de salud ocupacional, y el reporte se debería hacer según esta forma de clasificación en donde pues hay una descripción de la calidad de la imagen, se describen si hay alteraciones en la radiografía, se hace la clasificación dependiendo del tamaño y la forma, de las zonas y la profusión, se hace una clasificación de las opacidades mayores de 10 milímetros, opacidades grandes, y también se describen otros hallazgos como alteraciones pleurales o literación del seno o del ángulo costofrénico, si hay derrames pleurales o si hay otras anormalidades, y existen inclusive otras descripciones con esta simbología para ayudar a hacer descripciones de semiología radiológica y hacer bien el seguimiento de estos pacientes. Bueno, esto es básicamente cómo se hace el seguimiento a partir de la clasificación de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, existen otros métodos diagnósticos que nos pueden ayudar a la evaluación de los pacientes con silicosis.
La espirometría puede ser normal en las formas leves, pero también podemos observar patrones restrictivos o inclusive patrón obstructivo. Recordemos que la silicosis es para la guía colombiana de EPOC una causa, y me parece a mí bastante prevalente que vemos en la práctica clínica, y por ello pues se correlaciona con un patrón obstructivo. La difusión es más sensible para la detección de anormalidades en formas tempranas. En casos severos se puede ver una disminución de la capacidad pulmonar total medida en volúmenes pulmonares, y si bien el intervencionismo no está indicado en el diagnóstico, puede ayudar a descartar complicaciones como cáncer, tuberculosis y proteinosis. Aquí vamos a ver con respecto a biomarcadores, me encontré esta publicación en el año 2022 de un journal de toxicología aplicada en donde hicieron una revisión narrativa con algo de metodología de revisión sistemática para descubrir o describir qué biomarcadores se vienen investigando para poder hacer obviamente un diagnóstico un poco más temprano de la silicosis. Recordemos que los biomarcadores se dividen básicamente en tres, que son biomarcadores de exposición. En el caso de la exposición, pues ya vimos, es esta medición de la fracción de sílica respirable, de sílice cristalina respirable. También hay biomarcadores de efecto de la exposición y biomarcadores de susceptibilidad. Se han descrito múltiples, aquí yo les tengo unos resúmenes de tres de ellos. La L-selectina básicamente es una molécula de adhesión celular que se expresa en los linfocitos, y aquí vemos cómo en sujetos con exposición a sílice o silicosis, en comparación con los controles, se ha visto que hay una menor expresión de L-selectina. También tenemos la proteína de las células claras 16, recordemos que las club cells o células claras son las principales células que están localizadas en los bronquiolos. A medida que nos vamos yendo más distal en la vía aérea, se van perdiendo las células caliciformes y en los bronquiolos terminales comienzan a aparecer estas células claras, células club, que tienen una función de defensa de células madre y de ser células exocrinas. Esta proteína CC16 producida por estas células tiende a verse disminuida cuando se exponen los pacientes a sílice y también cuando desarrollan la enfermedad de silicosis. Finalmente se ha descrito otro biomarcador potencial que es la neopterina, que se puede medir en orina o en suero y en que en sujetos con silicosis tienen una mayor concentración. La neopterina es una proteína producida por los macrófagos tras su estimulación por citoquinas y antígenos en un proceso que también involucra la participación de los linfocitos T. Y vemos cómo aumenta en su producción a medida que hay un mayor grado de silicosis. Finalmente, aquí hay otras descripciones de investigaciones con respecto a biomarcadores. Se ha encontrado como en los trabajadores expuestos a sílice tienen valores de LDH en sangre más aumentados. También la enzima convertidora de angiotensina, que es un biomarcador que nos puede servir, por ejemplo, para sarcoidosis, también se puede ver aumentada en los pacientes con silicosis. Los niveles de cobre o inclusive la ceruloplasmina también tienen a aumentarse en los pacientes con silicosis. Sin embargo, vale la pena aclarar que todos estos biomarcadores están actualmente en investigación y que ninguno de ellos se utilizan de manera regular para el seguimiento de este grupo de pacientes. Ahora vamos a hablar acerca de las complicaciones. La primera complicación que quiero mostrarles aquí es tal vez la más temida y por la cual se le conocía a esta enfermedad como la tisis de los mineros, y es básicamente el desarrollo de tuberculosis. Aquí tenemos una fotografía de un corte coronal, de una tomografía de tórax en su ventana de pulmón, en donde vemos una caverna, una cavitación hacia el lóbulo superior izquierdo y múltiples nódulos perilinfáticos en un paciente que tenía una silicosis crónica simple. ¿Por qué los pacientes con silicosis tienen más riesgo de tuberculosis? Sencillo. Nuevamente, el macrófago es la célula afectada. Como el macrófago deja de funcionar debido a que no puede depurar estas cristales de sílice, recordemos que el macrófago también es el que se encarga de la protección en contra de las infecciones respiratorias y puntualmente de la tuberculosis. Y eso explica por qué los pacientes con silicosis tienen más riesgo de desarrollar tuberculosis dentro de su historia. Existe una alta prevalencia, una descripción de alta prevalencia y de severidad de la tuberculosis y en ocasiones puede ser de difícil diagnóstico. La tuberculosis activa a su vez también predice una mayor compromiso o progresión del compromiso pulmonar, y hay que recordar que cuando estamos en el caso de pacientes con silicosis y tuberculosis, es decir, silicotuberculosis, el tratamiento de la tuberculosis no es el usual, no son solo 6 meses, sino que la segunda fase se debe extender hasta 196 dosis. Lo usual es que la segunda fase para el tratamiento de la tuberculosis sea solamente 112 dosis, pero cuando tenemos hallazgos de silicosis se tiene que extender a 196 dosis. Siempre se tiene que hacer una búsqueda activa de la tuberculosis latente
y activa en pacientes con silicosis. Por eso yo les traigo aquí esta que es una recomendación que fue publicada hace ya bastante tiempo por la revista Lancet con respecto a silicosis y tuberculosis. En primer lugar, todo paciente con silicosis debería hacérsele una prueba para tamización de tuberculosis latente. En Colombia está relacionada en la última resolución del año 2020 realizar una prueba de tuberculina al menos una vez por año con un punto de corte de 10 milímetros, y en algunos pacientes que tengan inmunosupresión hay que hacer una repetición de la prueba si salió negativa a las 3 semanas, que se llama el fenómeno Buster, sobre todo en pacientes VIH o que tengan una inmunosupresión por otras causas. En nuestra guía no está relacionada las pruebas de liberación de interferón gamma, sin embargo se describen también como unas potenciales pruebas para poder diagnosticar la tuberculosis latente. Recordar que nuestro régimen de tuberculosis latente es básicamente con isoniazida a dosis de 5 miligramos por kilogramo día, máximo 300 miligramos al día, y son en total 180 dosis. Tienen que ir acompañadas de piridoxina para prevenir déficit de vitamina B6 y de manera diaria. Existen otros regímenes dependiendo del estado del paciente, de la toxicidad obviamente asociada, con rifampicina o rifapentina isoniazida, que es el régimen que se recomienda para tuberculosis latente en pacientes con VIH. Para la tamización hay que hacer seguimiento bien juicioso y disciplinado de las imágenes, sobre todo si existe cavitación de los nódulos, si hay derrame pleural, si hay consolidación o un deterioro rápido, hay que sospechar la enfermedad. Para el diagnóstico de la tuberculosis activa hay que recordar que el cultivo de esputo tiene una baja sensibilidad, al igual que las baciloscopias, y por eso está recomendado hacer las pruebas moleculares o PCR para tuberculosis en esputo para el diagnóstico de esta enfermedad, además porque la PCR también nos ayuda a documentar resistencia a la rifampicina. Y finalmente recordar que la segunda fase del tratamiento para tuberculosis en el caso de silicosis debe extenderse hasta 196 dosis con un tratamiento más o menos que puede durar entre 8 a 9 meses para reducir la probabilidad de recaída. Otra complicación muy descrita es el desarrollo de EPOC. Acuérdese que esta ha sido descrita, la silicosis, como un factor de riesgo para EPOC, independientemente de si el paciente fumó o no. También existe una relación dosis-respuesta entre la exposición y la pérdida de función pulmonar, y hay unos factores que se han descrito como predictores, como a mayor edad, mayor grado de tabaquismo o historia de tuberculosis o grado de compromiso, pues mayor riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Inclusive los síntomas pueden iniciar mucho tiempo después de la exposición a sílice, y por eso es muy importante no solamente si estamos ante un paciente con EPOC preguntarle por el cigarrillo, sino preguntarle cuál fue su exposición laboral o cuál fue su trabajo, en especial en los pacientes que han tenido trabajo de construcción. Otra complicación descrita frecuentemente es el cáncer de pulmón. Aquí vemos una tomografía de tórax en un corte axial, en donde vemos una masa que oblitera el bronquio para el lóbulo inferior derecho. Esta masa fue después biopsiada y se describe pues obviamente un adenocarcinoma pulmonar. Aquí vemos este paciente tenía silicosis con sus adenopatías en cáscara de huevo. La Asociación Internacional para la Investigación del Cáncer ha clasificado el cuarzo y la cristobalita, que son formas cristalinas de sílice, como carcinógenos del grupo 1. Se han descrito como la silicosis aumenta el riesgo de cáncer de pulmón con un efecto acumulativo de exposición inclusive mayor a 15 años, y no hay diferencias entre las distintas industrias estudiadas. Entonces, en los pacientes que tienen esta enfermedad hay que estar con sospecha clínica, y esos nódulos que no nos gustan o que de pronto son asimétricos o que no están localizados hacia los lóbulos superiores, idealmente hacer investigación para descartar estas complicaciones. Otras complicaciones descritas son estas que vemos aquí. Hay correlación con linfadenopatías, también con sarcoidosis. De hecho, recientemente se ha descrito cómo la exposición a sílice puede ser asociada al desarrollo de sarcoidosis, esto sobre todo en investigaciones que han partido después de los bomberos que atendieron el 11 de septiembre allí en Estados Unidos. También se ha descrito enfermedades autoinmunes, para lo cual dos síndromes son los más clásicos, que son el síndrome de Kaplan o neumocaniosis reumatoide, y es básicamente el desarrollo de artritis reumatoide de sujetos que tienen silicosis, y el síndrome de Erasmus, que es básicamente una esclerosis sistémica que se asocia a pacientes que tienen silicosis.
Finalmente también enfermedades renal crónica. Nosotros tuvimos la oportunidad en el Hospital Militar, donde trabajé como profesor en un tiempo, de ver un caso de glomerulopatía en un paciente que tenía una forma crónica de silicosis con fibrosis pulmonar intersticial y con un desarrollo de glomerulopatía. En el caso de las descripciones en la literatura, se han hablado de descripciones patológicas de glomerulonephritis necrotizante o crescéntica. Esta puede aparecer inclusive sin el desarrollo de una enfermedad pulmonar, y se sugiere que es secundario a un efecto nefrotóxico directo de los microcristales de sílice o probablemente por un efecto autoinmune. Y es que recordemos que la partícula de sílice es bastante inmunogénica y por eso se ha relacionado con todas esas otras enfermedades autoinmunes, no solo con la artritis reumatoide ni la esclerosis sistémica, sino también con el lupus y con vasculitis ANCA. Al respecto, hace aproximadamente 4 años, los españoles publicaron esta investigación de la prevalencia y el impacto clínico de las enfermedades autoinmunes en pacientes con silicosis. Básicamente fue un estudio que evaluó en sujetos atendidos en una consulta de silicosis entre el 2009 y 2017, cuál es la prevalencia de enfermedades reumatológicas y su impacto, y se encontraron que en 489 casos de silicosis había un 11% de pacientes con enfermedad autoinmune, en total 54 pacientes. Es una prevalencia bastante significativa, siendo todas estas enfermedades las que más frecuentemente se encontraron: AR, lupus, esclerosis sistémica, artritis psoriásica, síndrome de Sjögren, otras espondiloartropatías y vasculitis ANCA positiva. Las situaciones que tener en las enfermedades autoinmunes aumentaban el riesgo de progresión. Aquí vemos cómo si dividíamos los pacientes en aquellos que no tenían enfermedad autoinmune y los 54 que se le encontraban enfermedad autoinmune, en el seguimiento a casi 6 años, encontrábamos una diferencia estadísticamente significativa para progresión. O sea, tener autoinmunidad y tener silicosis probablemente nos hable de que este paciente va a estar a un mayor riesgo de progresión, y también vamos a ver que en aquellos pacientes que no tenían autoinmunidad, pues obviamente van a tener mayor uso de los recursos de salud, con mayores visitas a los servicios de urgencias, no así para la hospitalización o para la mortalidad. Entonces, muy importante tener presente la autoinmunidad generada por el cristal de sílice, sobre todo en la cabeza la artritis reumatoide, sobre todo en la cabeza la esclerosis sistémica, el lupus eritematoso sistémico, las vasculitis, entre otras. Ahora, hablando un poco de prevención y tratamiento, yo me permití extractar esta tablita que es publicada por el Instituto Nacional de Enfermedades Laborales, el NIOSH, de los Estados Unidos, en donde nos divide la prevención en las 3 grandes formas de prevenir: prevención primaria, secundaria y terciaria. Para hacer una prevención primaria de la enfermedad, primero se tiene que hacer un control de la exposición de la fuente, tratando de hacer sustitución de materiales, modificación del proceso y del equipo, utilización de métodos húmedos, obviamente advertir de la exposición a sílice y generar unas prácticas de trabajo en donde la exposición sea mucho más baja. También hay que hacer control de la emisión de polvo de sílice o transmisión, con aislamiento de la fuente de los trabajadores, tratar de hacer procesos cerrados con cortinas de aire y espral de agua, con ventilación por extracción local o general y con sistemas de suministro de aire. Y hay que hacer un control del polvo de sílice a nivel del trabajador, con entrenamiento de educación sobre las prácticas de trabajo, equipos de protección personal y medidas de higiene personal. En cuanto a prevención secundaria, hay que hacer una vigilancia del ambiente laboral con una determinación de la concentración del polvo de sílice y también una evaluación del riesgo de la salud de los trabajadores expuestos. Hay que hacer una vigilancia de la salud del trabajador con una evaluación periódica, con una detección temprana de la enfermedad e investigación de biomarcadores para los estadios iniciales. Y ya una vez identificada la enfermedad, hay que hacer una prevención terciaria con traslado de los trabajadores, prevención de las complicaciones, modificación de los procesos laborales y finalmente prevención y trasplante pulmonar. ¿Qué dice la legislación actualizada? Espero no estarme equivocando, pero la guía de tratamiento y atención integral para la neumoconiosis data desde hace bastante tiempo, ¿sí? Que es esta que me encontré acá, publicada hace más de 10 años, en donde se encontraba este diagrama de flujo para los pacientes que se iban a exponer puntualmente a silicosis, a sílice. Y es que se debía hacer una evaluación inicial con un examen físico, un cuestionario respiratorio, hacer una radiografía de tórax, una espirometría, una tuberculina, un consejo antitabaco y una comunicación del riesgo. La evaluación periódica dependía del tiempo de evolución. Entonces, entre el año 2 y el año 10 se debería hacer cada 3 años esta misma evaluación, y en adelante de los 10 años de exposición, cada 2 años. Y si se encuentra alguna alteración, obviamente derivarlo al médico especialista, derivarlo también al médico de salud ocupacional y obviamente tratar de evaluar un cambio en su exposición.
¿Qué papel tiene el neumólogo en los casos de silicosis? Pues obviamente una evaluación mediante remisión a salud ocupacional, incapacidad laboral en casos de que no pueda ser reubicado, puede ayudar en la declaración de la enfermedad mediante la descripción de la forma de la enfermedad, la alteración de la función respiratoria y obviamente hablar de la concurrencia de tuberculosis. Esto obviamente va de la mano de ustedes, los médicos de salud ocupacional, para ayudar al paciente en su reubicación o de lo contrario, pues en su traslado. Ahora, con respecto al tratamiento, infortunadamente no existe mucha descripción en la literatura específica de tratamientos para esta enfermedad. Han habido estudios de cubrir las partículas de sílice con citrato de aluminio y sustancias herbales, pero infortunadamente no se ha mostrado beneficio. En el caso de la silicosis aguda o silicoproteinosis, el lavado pulmonar total puede remover cantidades de detritus, células y aliviar los síntomas, pero no ha demostrado mejorar la función pulmonar. No hay evidencia de aplicabilidad de los corticosteroides, se debe insistir en el abandono inmediato del tabaquismo y la vacunación. Aquí hablo de los corticosteroides sistémicos. En el caso de las terapias inhaladores como los broncodilatadores o los esteroides inhalados, dependiendo de la patología que estemos tratados, tienen una aplicabilidad, sobre todo si estamos en el caso de pacientes con EPOC, no tan así para los pacientes con fibrosis, para los cuales el tratamiento inhalatorio no tiene ningún tipo de actividad. Obviamente tratamientos antibióticos, supresores de la tos y mucolíticos pueden ayudarnos y finalmente en los últimos años el desarrollo de los antifibróticos en la literatura médica se ha descrito cómo puede tener papel. Puntualmente en el caso del nintedanib, que es uno de los antifibróticos que se encuentra en el mercado, aquí les traigo esta publicación que fue un subanálisis de una investigación gigante que se llama el estudio INDIL, en el cual se demostró que el nintedanib ayuda a lentificar la fibrosis en casos de enfermedad intersticial, no fibrosis pulmonar idiopática, no FPI, y cuando se hizo un análisis por subgrupos, aquí vemos cómo en los sujetos que fueron estudiados, 39 en total, a los cuales se les dio nintedanib o placebo, aquellos que tenían enfermedad intersticial exposicional, pues vemos cómo había una tendencia a la lentificación de la progresión de la enfermedad, favoreciendo el nintedanib con disminución de la pérdida de función pulmonar medida como capacidad vital forzada. Bueno, finalmente para concluir, debemos mencionar que la silicosis es un problema antiguo que está resurgiendo rápidamente y que afecta especialmente a los trabajadores jóvenes y vulnerables. Se debe tener una alta sospecha en múltiples empleos. Aquí yo les tengo los locales: construcción, albañilería, producción con chorro de arena, fabricación de mesones de piedra, cerámica, joyería, producción de vidrio y no se les olvide, exposición al humo de leña. El control ambiental en los lugares de trabajo, la identificación temprana de casos y su oportuno tratamiento pueden disminuir la carga de esta enfermedad. Y finalmente tenemos que mencionar que hacen falta registros locales y a gran escala para terminar de definir las características de la enfermedad y sus potenciales tratamientos. Espero haberlos mantenido entretenidos en esta revisión de la enfermedad. Les agradezco mucho la invitación. Aquí queda mi correo electrónico para las preguntas y bueno, quedo atento también para las preguntas del público que está conectado en este momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pablo, muy interesante. Para contarle que hace un mes en nuestra reunión de la sociedad lanzamos con el Ministerio la guía técnica para la prevención y control de riesgo de... No le vas a prender una compra de otro, vale como 2.500. Ahí lo tengo, ahí le puse el link en el chat por si quiere consultarlo. Es un Claro. documento en el cual participó también la sociedad y la Comisión de Agentes Neumoconióticos, porque efectivamente pues la GATIS ya lleva bastante de publicada 2006. Voy a dar paso a las preguntas. El doctor Carlos Cortés tiene la mano levantada. Doctor Carlos, por favor, bienvenido y abre tu micrófono. Gracias, María Claudia, doctor Gil, todos los asistentes. Buenas noches. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Perfecto, perfecto. Pues, doctor Gil, en primer lugar, agradecer la oportunidad de interactuar con especialidades, de permitirnos interactuar con especialidades asistenciales, porque casi nunca lo hacemos, y pues ustedes son los que con más frecuencia reciben a los trabajadores que ya están afectados, y una nota un poco inoportuna o dura, y es que en muchos casos esos trabajadores se han visto obligados a hacer el peor negocio de su vida, cambiar salud por trabajo, porque la prevención les es esquiva. Entonces, seguramente la interacción con ustedes nos va a permitir ser mucho más eficientes en la prevención.
Ciertamente, recientemente la silicosis ha repuntado y tienes muchas más posibilidades de repuntar a partir de algo que tú mencionaste en algún momento y fue las nanopartículas de sílice. Y con el tema de la nanotecnología, pues seguramente, y algo que dije en la reunión pasada, es cierto, va a potencializarse la exposición. También existe la posibilidad de exposiciones no ocupacionales que no sé si ustedes las consideran o no en sus evaluaciones clínicas, exposiciones no ocupacionales porque la persona reside o frecuenta áreas con concentraciones importantes de sílice. Es la persona que, como gran parte de nuestra población, vive en zonas donde no existen carreteras en buenas condiciones, viven cerca a lugares de explotación formal o informal, más frecuentemente informal, de sílice, trabajos en los que hay exposición a sílice y no están controladas esas exposiciones. Hasta no hace mucho tiempo, en nuestro medio el diagnóstico confirmado de silicosis se hacía solamente mediante biopsia o necropsia. Se aceptaba, especialmente desde el punto de vista legal, solamente mediante biopsia o necropsia. En Colombia, los criterios clínicos ya se aceptan, porque tengo la duda de si esos criterios se aceptan o si se sigue insistiendo, pero no solamente criterios clínicos, imagenológicos y los funcionales. Porque creo que en el fondo frecuentemente se va a llegar a la solicitud formal de una biopsia. El paciente dio la necropsia para poder hablar de silicosis. No sé Bueno, doctor, respondiéndole un poquito a la pregunta, muchas gracias. Yo me desayuno apenas de la resolución que me acaba de mandar la doctora María Claudia, prometo leérmela. Veo muchos casos de silicosis y veo casos en donde la exposición no es laboral. Como yo les mencionaba en la presentación, yo sí he tenido casos de conductores de vías terciarias en donde terminan con silicosis producto de polvo, o inclusive estas mujeres que han vivido en su juventud en ambientes rurales en donde tienen que cocinar con leña, ¿sí? La exposición a un humo de leña, uno cuando se le enseñan en neumología le dicen eso es igual a POC. No, hombre, la exposición a humo de leña también puede dar lugar a silicosis. Entonces es muy importante lo que usted menciona, doctor. Ahora bien, desde el punto de vista del intersticio, de la enfermedad intersticial, la silicosis es de las pocas enfermedades que no requieren biopsia si usted tiene las tres características que mencionan los españoles, y es la exposición, y si tiene un patrón radiológico característico, y si ha descrito o descartado los otros diagnósticos diferenciales. Realmente yo no he hecho la primera biopsia pulmonar para diagnosticar silicosis, pero sí hacemos mucho intervencionismo para descartar las complicaciones o cuando los hallazgos radiológicos no son los más típicos. Ejemplo, he tenido pacientes en donde le encuentran las dos pseudomasas, van a un médico de atención primaria y él no sabe nada de silicosis, piensan en cáncer, le piden un PET-CT y por el PET-CT llega conmigo y en el PET hay bastante metabolismo en los lóbulos superiores y pues por ese metabolismo en un paciente que ya nos está exponiendo decimos hacer broncoscopia y definitivamente hacemos el diagnóstico de la tuberculosis. Entonces realmente esta no es una enfermedad que requiera biopsia y de hecho cuando uno lee la literatura, sobre todo hablando de las enfermedades intersticiales, que es el compartimiento del pulmonar que más afecta la silicosis, no es necesario la realización de biopsia si usted encuentra un patrón radiológico característico, un antecedente de exposición y descarta las otras diagnósticos diferenciales. En el ejercicio preventivo propio de las especialidades del grupo de salud pública, estoy hablando de medicina ambiental, medicina ocupacional, salud pública en general, los cambios significativos en imágenes diagnósticas, digamos cambios significativos formalmente, y en pruebas funcionales respiratorias son primordiales, pero realmente nosotros desconocemos si esos cambios los conocen y los aplican en el área asistencial, las especialidades médicas, neumología, por ejemplo. Nuestra leyenda, una leyenda que podría llamar urbana, pero que es propia de la especialidad, nos dice que los abordajes preventivos como estos cambios significativos no son muy socorridos por los especialistas clínicos y realmente queremos saber si los conocen y los usan o solamente acuden a los otros criterios clínicos que ya previamente mencionaste con los de los españoles. Claro, pues venga, yo le soy sincero, ustedes me pusieron a estudiar, porque yo leí la clasificación hilo cuando estudié el fellow de neumología, pero nunca me adentré a comprenderla y a entenderla, y yo nunca he visto un reporte en Colombia, más allá del que les mostré ahorita, de un seguimiento radiológico según la clasificación de la Organización Internacional del Trabajo.
Yo realmente desconozco cómo es ese proceso, me imagino que cada empresa tiene una estructura de prevención para poder hacer ese seguimiento con base solamente en radiografías, pero lo que sí le puedo ver es lo que veo en la práctica clínica y es que es frecuente que cuando se ven alteraciones radiográficas, el paciente termine derivado hacia la consulta de neumología, pues para poder realizar el diagnóstico y sobre todo para descartar las complicaciones. La realidad es que a mi clínica, a mi práctica clínica, llega realmente el paciente ya con la tomografía de tórax, ¿sí? Y muy pocas veces yo tengo la información de las rayos X previas, ¿sí? Muy pocas veces me encuentro en estos casos. Ahora, lo que es más triste, y es lo que yo veo en el sur de la ciudad de Bogotá, y es que gran parte de mis pacientes de silicosis han trabajado como maestros de obra, empleados de la construcción, sin obviamente de forma independiente, sin un seguro médico, exacto, de forma informal, y pues el paciente ya llega es bien fregado y bastante avanzado, y ya obviamente muchos de ellos con tabaquismo, entonces ya con la época avanzada, o inclusive me he encontrado casos bastante característicos. Recientemente tuve un caso de un paciente con silicosis, en donde le encontramos tuberculosis a través de unas pruebas de esputo, y después me encontré que era VIH positivo. O sea, todo esto es un grupo o más bien, es un número significativo de casos que yo veo hacia el sur, infortunadamente por la informalidad laboral que uno encuentra, y eso obviamente limita ese seguimiento que el doctor Cortés plantea que se debería realizar de manera adecuada. Ahora bien, la clínica es muy importante, ¿no? Vengan, y eso es una cosa importante, y es que dependiendo del grado de exposición, el paciente puede ir desde no tener nada de síntomas a tener las formas agudas, que yo creo que esas son las menos frecuentes porque yo no he visto un primer caso de silicotuberculosis, pero sí tiene uno que tener una alta sospecha, y hay preguntas claves en el momento de la evaluación clínica, y es la presencia de síntomas respiratorios crónicos, sobre todo en la clasificación que llamamos sintomático respiratorio, todos con expectoración mayor de 15 días o mayor de 2 semanas más bien. Obviamente preguntar por los cambios en el peso, preguntar por la diaforesis nocturna. Esos últimos dos han sido clásicamente característicos como síntomas de tuberculosis, sobre todo en pacientes VIH. En ellos uno también se los debe preguntar a todos los pacientes, y puntualmente en el caso de la silicosis. Y lo último es si uno encuentra tuberculosis, que eso me pasa a mí, yo puedo llegar aquí de distintas vías. Me he encontrado pacientes con tuberculosis en donde yo decido, porque el paciente fumó, hacerle un ataque de tórax y trabajo en construcción, y me encuentro ahí la silicosis. Esencial diagnosticar la silicosis y la tuberculosis, porque como les dije en la presentación, el tratamiento de tuberculosis con silicosis es con extensión de la segunda fase de tratamiento, porque si no hay un aumento de riesgo de recaída. Gracias, doctor Gil. Con lo que usted me está comentando, yo deduzco, y creo que todos deducimos, unas importantísimas oportunidades de interacción y de prevención a partir de la comunicación formal entre la Sociedad de Neumología. ¿Se llama Sociedad de Neumología o Asociación? Asociación Colombiana de Neumología, Asoneumocito. Asociación. Perfecto, gracias. Así, Neumocito, claro. Asoneumocito, claro. Y la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Realmente nosotros también tenemos muchísimo que aprender. Frecuentemente hacemos rutinariamente el cuestionario de síntomas respiratorios y no sabemos qué valor darle. Lo tomamos como una intervención transversal y no lo vemos desde el punto de vista longitudinal, que es lo que nos permite anticiparnos a la enfermedad. Entonces, no sé si a través de usted podamos generar como una relación mucho más formal con la Asoneumocito. Voy a dejar esa inquietud en manos de nuestra presidenta. Y pues muchísimas gracias realmente, porque es una oportunidad excelente de repasar la medicina desde el punto de vista clínico, en donde ustedes muestran la patología, la histología, en fin, de una forma a la cual ya no estoy acostumbrado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y claro que sí, la idea es esa, es fortalecer los vínculos con las diferentes sociedades científicas, y pues por supuesto es que creo que todos tenemos muchísimo que aprender y que aportar, y de verdad muchas gracias, doctor Pablo. Voy a dar paso, yo creo que a la última pregunta. El doctor José Pereira tiene la mano levantada. Yo compartí su correo, doc, en el chat que le estaban pidiendo, entonces para que no, yo lo compartí de la presentación. Claro que sí. Dale, José, por favor. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok, doctor Pablo, muchas gracias por toda la cátedra, muy bien, digamos, ilustrada y bastante, con mucha información que relacionada a la silicosis. La pregunta inicial iba relacionada a lo que refirió al doctor Carlos al final de sus preguntas.
relacionada al cuestionario de síntomas respiratorios. En la parte preventiva, pues nosotros, pues hay varios modelos de cuestionarios de uso, digamos como que los más recomendados es el ATS, ¿sí? Pero usted, digamos, en su práctica y en su conocimiento, estos cuestionarios respiratorios, ¿cuál recomendaría, digamos, como mejor opción y práctico para la práctica en la medicina ocupacional? Bueno, venga, yo le soy sincero, no conozco el cuestionario de práctica del ATS porque la verdad es que eso no aparece dentro de dentro del pensum que uno ve en el fellow de neumología. Mire, lo lindo del pulmón es que es un órgano que da muy poquitos síntomas, pero que da muchas enfermedades, ¿de acuerdo? Los síntomas asociados al pulmón son sencillos, es básicamente la disnea, la tos, a veces sensación de opresión torácico, la presencia de adventicios o agregados auscultatorios que pueden ir, el paciente le puede referir sibilancias o a veces estertores y finalmente la presencia de expectoración. ¿Qué le puedo recomendar yo con respecto a las preguntas clásicas que hay que hacer? Efectivamente y definitivamente hay que preguntar por la disnea, ¿sí? Hay que preguntar por la tos y hay que preguntar por la expectoración, porque recuerden que la exposición inicial da lugar a síntomas similares a bronquitis crónica, tos con expectoración en un periodo mayor de 3 meses en 2 años seguidos. Entonces, la idea sería investigar en esta presencia de síntomas, obviamente evaluar la radiografía, que si ustedes obviamente encuentran una radiografía con clasificación hilo por encima de 1 a 1, ya podemos hacer un diagnóstico y finalmente hacer la investigación de la función pulmonar mediante la espirometría, teniendo presente que en las formas iniciales el patrón espirométrico es un patrón obstructivo. Si encuentran estas alteraciones, si el paciente tiene tos, tiene expectoración, tiene disnea, ¿sí? Y si hay alteraciones radiológicas, yo pienso que hay que remitirlo al neumólogo con un ataque de tórax, porque hay que buscar todo esto. Puede ser una bronquitis crónica asociada solamente a la especiación, o puede ser también un caso de una tuberculosis, o podemos estar al caso de un cáncer, o en el caso de una EPOC, y eso sí requeriría obviamente la evaluación de parte del médico especialista, del médico clínico especialista. Ok, Doc, digamos también con respecto a la parte de exposición, digamos, en mi experiencia como médico ocupacional, eh, puede de pronto uno tener un ambiente con alto nivel de exposición a sílice, ¿sí? Que no es directamente ocasionado por el trabajo, sino el ambiente de trabajo o la ubicación por la zona, porque el terreno tiene demasiado polvo, por ejemplo, ¿sí? En ese tipo de casos, ¿sí? Y, por ejemplo, y que tampoco se haya presentado casos en la compañía o que se hayan registrado históricos de casos de sílice, ¿sí? Hacer las pruebas de tuberculina es un requerimiento, digamos, tácito, obligatorio, digamos, en la vigilancia epidemiológica, o sea, desde el punto de vista epidemiológico. Sí, la respuesta es sí. Si usted tiene silicosis, el macrófago está dañado, por ende su función para prevenir la tuberculosis está disminuida, está deteriorada. Entonces, si usted tiene un paciente que tenga el diagnóstico de silicosis, hay que hacerle una tuberculina al menos una vez por año de seguimiento y en el momento en que usted se encuentre positiva, hay que darle tratamiento para tuberculosis latente. Mire, hay una revisión que yo traje allí que me pareció supremamente interesante, que fue la revista de Salud Pública Argentina, en donde describían cómo fue que históricamente se reconoce la silicosis en Colombia como una enfermedad ocupacional. Esta fue una enfermedad que infortunadamente, finalizando 1800 y comenzando 1900, aquí había mucha actividad extractivista y sobre todo de oro, ¿sí? Y se le conociera como la tisis de los mineros, porque se creía que los hallazgos radiológicos eran por tuberculosis y que eso es culpa porque ellos son pobres, están hacinados, aguantan hambre, y eso es básicamente infeccioso y ahí no tiene nada que ver el dueño de la empresa. Después, obviamente, con las descripciones que se dieron en los países del norte, ya se dieron cuenta que obviamente esto es una enfermedad ocupacional y de esa manera, pues obviamente hizo parte del desarrollo de la medicina ocupacional, pero sobre todo haciendo énfasis, se describe como la tisis de los mineros por su altísima relación con tuberculosis. Entonces, si usted tiene un paciente que se ha expuesto, que tiene una radiografía compatible, es decir, tiene una silicosis, hay que hacerle PPD anual, independientemente si es una forma crónica simple o crónica complicada, sí, independientemente de eso, hay que hacer una PPD anual porque acuérdense que la inhalación de la sílice cristalina genera que el macrófago no la pueda destruir y adicionalmente disfuncione ese sistema de defensa. El macrófago hace parte del sistema inmune innato y de esa manera hay un aumento de prevalencia de desarrollar tuberculosis, o que si el paciente ya tiene tuberculosis latente, se vuelva una tuberculosis activa y por eso requiere el tratamiento. Entonces la respuesta es sí. Doctora Okay, Borda, Doc,
Dígame. Ahí con respecto al tema, por ejemplo, en el punto de vista preventivo, o sea, sin tener pacientes con silicosis, ¿también lo ves costo efectivo para la compañía y también como preventivo en la parte de salud pública? Listo, la respuesta es no. Mire, 1/3 de la población mundial tiene tuberculosis. O sea, si hacemos aquí, somos 26, más o menos hay unos 9 con tuberculosis. Recuerden que la historia natural de la tuberculosis es así. Uno inhala el bicho, usualmente en la infancia, el bicho es controlado por el sistema inmunológico y uno desarrolla una enfermedad latente. Generalmente es una gripa, al niño le dio una gripa, usualmente. Después, ese bicho, ese bacilo va a quedar guardado allá en las estaciones de defensa, que son los ganglios linfáticos, y a medida que envejecemos, pues se pueden generar fenómenos de inmunosupresión, que es el propio envejecimiento, o también enfermedades como autoinmunes que generan requerimiento de tratamientos inmunosupresores, cáncer, y eso da lugar a la probabilidad de que uno desarrolle la forma activa, que es la que vemos ya con expectoración de bacilos y demás. En Colombia, la tuberculosis latente no se debe tratar a todo el mundo, porque es que aquí hay mucha tuberculosis, tenemos una prevalencia intermedia de tuberculosis. Las indicaciones de tratamiento de tuberculosis latente, o sea, PPD positiva, pero sin vaciloscopia, sin hallazgos radiológicos, enfermedad latente, solamente está en 6 grupos, según la última resolución de tuberculosis emanada por el Ministerio de Salud. Uno de esos 6 grupos es la silicosis, es decir, si usted tiene silicosis y tuberculosis latente, tiene que darle tratamiento a la tuberculosis latente. Los otros 5 grupos, espero que no se me falle la memoria, son pacientes con VIH, pacientes con enfermedad renal crónica que requieran terapia de hemodiálisis, pacientes que requieran terapia inmunosupresora, por ejemplo, por fármacos reumatológicos, sobre todo los anti-TNF, también pacientes que van a ser trasplantados, requieren tratamiento para tuberculosis latente, también los empleados de la salud, es decir, todos nosotros deberíamos hacernos una PPD anual y en el momento en que nos dé un valor positivo deberíamos recibir tratamiento con isoniazida. Y hay un último grupo que ellos plantean, que es un grupo 7, el 6º es la silicosis y el 7 es aquellos que venían PPD negativa y de la nada hicieron una PPD positiva, que se llama inmunoconversión. ¿Sí? Hay un grupo menos descrito, pero yo lo busco y es el contacto directo cercano. Si yo tengo un paciente con tuberculosis activa en la casa, yo a los que viven en la casa les pido PPD. Y como es independientemente de si era previamente negativa, probablemente no lo sepa, si la PPD le sale positiva, yo asumo que esa exposición fue por el paciente activo y decide darle tratamiento para tuberculosis latente. Entonces, doctor Pereira, la respuesta sería hay que individualizar, ¿sí? En el caso de la empresa, si usted tiene acuérdese que la enfermedad latente no se transmite. Si usted tiene una enfermedad latente, no hay que hacer la investigación a los miembros de la familia, a los contactos cercanos. Pero si la enfermedad es activa, sí hay que buscar a los contactos cercanos con vaciloscopias, con radiografía, y a los que viven dentro de la casa sí les buscaría una PPD. Eso es básicamente como sería aproximadamente la aproximación al tratamiento de tuberculosis latente en Colombia. Ok, dale, muchas gracias. Tenía más preguntas, pero ya el tiempo apremia. Yo tengo una pregunta desde el lado de la clínica para la doctora Borda. Oh, por Dios. Venga, doctora Borda, si yo tengo un paciente que ha trabajado sin seguridad social, ¿ese paciente tiene alguna oportunidad de apoyo, digamos, de parte del Estado? Si está todavía en su vida laboral y no debería seguir trabajando y tiene silicosis, un obrero de construcción sin seguro médico, ¿ahí yo qué hago? O sea, no tiene ni EPS ni... Pero no tenga ARL, que sí tiene EPS, pero no tiene ARL. No, el sistema de riesgos no lo va a cubrir. No lo va a cubrir. Y en el caso de que tenga ARL, ¿qué hago? ¿Lo remito a una valoración por medicina laboral? La EPS es la que tiene que hacer la primera calificación, el reconocimiento de la enfermedad, el origen de la enfermedad, y ahí empieza el curso de calificación, reconocimiento, pensión de invalidez, bueno, calificación de origen, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que estoy haciendo bien la tarea. Yo usualmente, el asegurador que se maneja en el Olaya es Salud Total EPS, una de las organizadas, y yo lo que hago básicamente es derivarlo a salud ocupacional de la EPS. La medicina laboral de la EPS. No es para la ARL ni nada todavía, es primero la EPS. No, usted tiene que hacer directamente a través de la EPS. Vale. Y la EPS hace el redireccionamiento. Y desde ahí se parte de este tema de evaluar la incapacidad, evaluar traslado o evaluar la pensión. Sí, de acuerdo. O sea, si necesita, pues,
si va a entrar en incapacidad, si va a tener pensión por invalidez, si va a tener restricciones, que pues yo asumiría y con el riesgo de equivocarme, que cuando ya te llegan a ti ya de verdad probablemente van para una pensión de invalidez. Sí. Entonces, sí, ahí el trámite lo hace, inicia a través de su plan básico de salud, de su EPS, y ahí sigue todo el curso. Y en las personas en las que no tienen sino régimen vinculado, no tienen ninguna opción en este momento de que el sistema de riesgos profesionales, de riesgos laborales, lo cubra. O no sé si alguno de los que está conectado tenga alguna cosa adicional que decir, pero si no tiene afiliación, es difícil. Bueno, claro que sí, digamos que se pudiera demostrar que estuvo afiliado durante algún tiempo, de golpe se podría irse hasta esa ARL donde estuvo la exposición, pero es difícil. Vale, muchas gracias. No, yo creo que este tema nos da como para hablar muchas cosas más, seguir hablando, además que de verdad la charla estuvo muy interesante, muy chévere, mucha información, pero a mí sí me parece que tenemos muchísimo que aprender, que compartir y que aportar. Entonces, pues obviamente tienes la invitación abierta para seguirnos contando más cosas y para que podamos construir juntos también muchas otras cosas. Claro, muchas gracias a ustedes. De hecho, hay un tema por ahí también que tengo muy frecuentemente visto. Yo trabajo hacia el sur y es el tema de del mesotelioma pleural asociado a asbesto. Exacto. Sí, Infortunadamente, porque ahí sí hay exposición ocupacional y paraocupacional, ¿no? O sea, es sí, bien complicado. es correcto. Muchísimas gracias por la invitación. De mi parte, el correo electrónico está abierto. A mí me gusta mucho la academia. ¿Sí? Estos temas me parecen apasionantes, ¿sí? Y en los que les puedo ayudar con muchísimo gusto. Yo quedo atento a sus comentarios al correo electrónico. No, doctor Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a todos por conectarse, por estar con nosotros y nos vemos, si Dios permite, en el próximo mes.